Esta es la segunda parte de la presentación sobre estreptococos y enterococos. Estamos empezando a revisar la fisiología y la estructura del Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes es, como ya le había mencionado, una bacteria que tiene mucha complejidad, puesto que tiene una pared celular en la cual está contenida, ustedes ven acá la pared celular, un peptidoglicano, que es similar a lo encontrado en las bacterias gram positivas, unos antígenos específicos de grupo. Ya habíamos mencionado que el antígeno específico de grupo de este Streptococcus pyogenes es el antígeno A de Landsfield, que es un dímero de una N-acetilglucosamina y una rhamnosa, y además está presente en esta pared celular la proteína M, que es la principal proteína específica de tipo que está asociada con cepas virulentas. Entonces aquí vemos en la pared celular el peptidoglicán con su carbohidrato, y aquí vemos esta estructura larga, que es la proteína M. Esta misma estructura de la proteína M la vamos a ver acá, desde el extremo N-terminal al extremo carboxilo terminal, y aquí vemos las cuatro partes que contiene esta región central helicoidal, que es la que vemos acá. Entonces se subdivide en A, B, C y D. Aquí vemos donde pudiera haber, por acción de la pepsina, una ruptura de esta estructura, y vemos acá esta porción que la está asociada a la célula, que es esta porción que vemos aquí. La vemos en este gráfico de acá abajo representado en este sentido horizontal, y aquí hay una zona rica en prolina, rica en glicina, y una última parte que es hidrofóbica, que está vecina al extremo carboxilo terminal. Esta proteína M se subdivide en clases. Está la clase 1, que comparte antígenos expuestos asociada con la presencia de fiebre reumática, la clase 2, que no tiene antígenos expuestos compartidos, y ambas clases pueden ocasionar tanto infecciones supurativas como glomerulonefritis. Esta proteína M está codificada por el gen EMM. Hay un libro para el que quiera, el gomoso que quiera aprender un poco más de estreptococo, que se lo recomiendo, que se puede bajar gratuito de internet. Está hablando desde la biología básica a todas las manifestaciones clínicas, y es un libro muy completo, sobre todo si alguno más adelante quiere investigar esta bacteria en particular. Vale la pena notar que no hay mucha investigación básica en Streptococcus pyogenes en Colombia, por lo menos. Sí hay un congreso internacional, el Congreso Internacional de la doctora nombrado Landsfield, de la doctora Rebecca Landsfield, que se realiza cada 3 años, en el cual yo tuve la oportunidad de ir en el 2014 a Buenos Aires a presentar un trabajo de neumococo. En la estructura del Streptococcus pyogenes tenemos que tener entonces presente que tienen por una parte una pared celular. Ya dijimos que esta pared celular, como la vemos acá, esta pared celular, están las proteínas de superficie similares a la M, está el ácido lipoteicoico, y además está una proteína F. Estas dos moléculas son las que facilitan la unión a la célula del huésped al formar complejos con la fibronectina que está presente en la célula hospedera. Y adicionalmente tienen cápsula que está presente en algunas cepas, no en todas, y es de ácido hialurónico, que es indistinguible del ácido hialurónico presente en los tejidos conjuntivos de mamíferos, por lo cual hace que se mimetice de la respuesta inmune del huésped. Entonces es como que no se ve, entonces la protege del aclaramiento que tienen los fagocitos, y las cepas que están encapsuladas son las responsables de los cuadros de infecciones sistémicas severas. La virulencia de esta bacteria depende de su habilidad en evitar la opsonización y la fagocitosis. Entonces, por eso decimos que los que tienen, acá volvemos a repetir, los que tienen cápsulas son los que son más fácilmente
evasivos a la respuesta inmune. Además, la virulencia depende también de la capacidad de adherir e invadir las células del huésped y de producir una variedad de toxinas y enzimas. Entonces, dentro de las interacciones iniciales que hace el Streptococcus pyogenes, están mediadas por la cápsula, ya volvemos y repetimos, de ácido hialurónico, que interfiere con la fagocitosis, la proteína M, que además bloquea la unión al complemento C3b, el factor H, que degrada este C3b y se une a la superficie celular de la proteína M, otras proteínas similares a M que están bajo este mismo control regulatorio se unen al fragmento FC de los anticuerpos o a la fibronectina y bloquean la activación del complemento por vía alterna. Además están peptidasas C5A que inactivan al C5A, que es un quimio atrayente de los neutrófilos y de los mononucleares, todo el sistema del complemento, digámoslo. La proteína F, que media la adherencia a la célula hospedera, volvemos a mencionarla, ya la habíamos comentado previamente acá en la anterior diapositiva como presente en la pared celular. Y la invasión a las células epiteliales se da por procesos mediados por proteína M y proteína F especialmente. Esto explica las faringitis recurrentes y la invasión a tejidos profundos. Como vemos, el Streptococcus pyogenes tiene un armamentario gigantesco. Tiene diversas toxinas que causan diferentes cuadros clínicos. Está la toxina pirogénica estreptocóxica o en inglés SPE, que son también toxinas eritrogénicas. Son producidas por cepas que son lisogénicas y se dividen en SPE A, B, C y F. Estas toxinas son termolábiles y cada una de estas es inmunológicamente diferente. Actúan como superantígenos, o sea, causan una reacción inflamatoria exagerada, ya que interactúan tanto con los macrófagos como con los linfocitos TCD4 directamente, y esto hace que la liberación de citoquinas proinflamatorias sea en una gran cantidad. Esto es lo que ocurre en los cuadros infecciosos llamados fascitis necrotizante, que ya lo hemos mencionado, como aquellos cuadros que son causados por las bacterias come carne, entre comillas, el síndrome de choque tóxico, que da un cuadro de hipotensión, por eso se llama choque, y tóxico porque es mediado por esta toxina, que es de mucha gravedad, y el cuadro de fiebre escarlatina, que tal vez es el cuadro más benigno, y les cuento como anécdota que yo tuve fiebre escarlatina cuando estaba haciendo mi estudio de posgrado en infectología en México. Todo el mundo decía que eso solamente le daba a los niños y pues a mí también me dio. Streptolicina S es otra de las toxinas y de las enzimas que están presentes en el estreptococo. Es una streptolicina que es estable al oxígeno, que no es inmunogénica, que causa hemólisis al unirse a las células y puede lisar no solamente los eritrocitos, sino también los leucocitos y las plaquetas. Pueden estimular la liberación de contenido lisosomal después de la fagocitosis. Esto puede llevar a la muerte del fagocito y es producida en presencia de suero, responsable de la hemólisis beta en medios de agar sangre. Además de la streptolicina S, está la streptolicina O. Esta es una hemolicina lábil al oxígeno que es capaz de lisar también, como la S, eritrocitos, leucocitos, plaquetas y además células en cultivo. Esta streptolicina O tiene relación con toxinas que son lábiles al oxígeno de otras bacterias, por ejemplo, del neumococo, del Clostridium tetani, del Clostridium perfringens, del Bacillus cereus y de la Listeria monocytogenes. La producción de anticuerpos contra la streptolicina S, o entre abreviados se dice ASTOS, nos sirve para documentar infecciones recientes por Streptococcus pyogenes. No nos sirven para hacer el diagnóstico en el momento en que vemos la infección por estreptococo, nos sirve para saber
Si, por ejemplo, un paciente que está cursando con un cuadro de fiebre reumática o de glomerulonefritis estuvo previamente infectado por Streptococcus pyogenes. Entonces, nos ayuda como a corroborar esos cuadros que no son supurativos, pero no nos sirven para hacer el diagnóstico de enfermedades supurativas. Esto es súper importante que lo tengan claro porque no es bueno ver a los médicos pidiendo astos para hacer diagnósticos de faringitis. No sirve para eso, no se diseñó esa prueba para hacer eso. Se diseñó es para establecer si el cuadro que es compatible con una fiebre reumática efectivamente el paciente tuvo contacto con el Streptococcus pyogenes y generó anticuerpos contra esta streptolicina. Además, tenemos que decir que esta streptolicina O es inhibida de forma irreversible por el colesterol que está presente en los lípidos de la piel, por lo que las infecciones cutáneas no generan astos, únicamente las infecciones faringias. Se han descrito al menos dos formas de streptokinasa, que es otro tipo de toxina y de enzima. Está la streptokinasa A y la streptokinasa B. Estas son proteínas que median el clivaje del plasminógeno, liberando la plasmina proteasa, que a su vez cliva la fibrina y el fibrinógeno. Pueden lisar coágulos sanguíneos, depósitos de fibrina, facilitan la rápida diseminación del Streptococcus pyogenes en los tejidos infectados y la presencia de anticuerpos contra streptokinasa son útiles como marcadores de infección. La streptokinasa tiene un efecto ya útil en la medicina y ustedes recordarán que las streptokinasas son los medicamentos, o lo van a saber, que se utilizan para lisar precisamente los coágulos cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular o una trombosis en algún vaso importante. Obviamente esto ya es sintetizado, no es precisamente colocarle la bacteria al paciente, sino solamente esta enzima, la streptokinasa. Adicionalmente, como para que complete todo el cuadro armamentario que tiene el Streptococcus pyogenes, tiene desoxirribonucleasas. ¿Eso qué quiere decir? Son enzimas que degradan el ADN y hay 4 tipos de estas desoxirribonucleasas que van de la A a la D. Estos no van a causar citólisis, pero se pueden polimerizar liberando el DNA presente en el pus, hacen que reduzca la viscosidad del absceso, facilita la diseminación del organismo y la presencia de anticuerpos contra DNasa B son marcadores importantes de infecciones por Streptococcus pyogenes, especialmente en aquellos pacientes que tienen infecciones cutáneas. Habitualmente, como ya lo volvimos a mencionar, en infecciones cutáneas no se hacen anticuerpos contra streptolicina O. En cuanto a la epidemiología, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos estima la presencia de 10 millones de casos anuales de enfermedades no invasivas, básicamente faringitis y pioderma. Estas bacterias pueden colonizar la orofaringe de niños y de adultos jóvenes sanos. Sin embargo, cuando uno encuentra un aislamiento de un Streptococcus pyogenes en un paciente que cursa con un cuadro clínico compatible de faringitis, que es básicamente dolor de garganta, y odinofagia, especialmente cuando va a tragar algún alimento, va a pasar algún líquido, este aislamiento se considera significativo. Mencionamos también, obviamente, puede haber una colonización asintomática que es transitoria y está regulada por la capacidad de respuesta inmune específica frente a la proteína M de la cepa colonizante y a la presencia competitiva de otros microorganismos en la orofaringe, especialmente de bacterias como el Staphylococcus aureus. Los pacientes que no son tratados producen anticuerpos contra la proteína M que da inmunidad de largo plazo, pero esta respuesta de anticuerpos también es menor en aquellos pacientes tratados.